Gracias, muchísimas gracias. Nos alegra mucho saber que contamos con ustedes cada fin de semana en este encuentro. La persona que nos va a hacer el favor de acompañarnos hoy, pienso que es muy conocido entre todos. Es una persona que tiene una maestría en ingeniería industrial, es ingeniero químico, es economista, es un político a tiempo completo, ha ocupado importantes posiciones en el Estado Dominicano, ha aportado más y es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la nominación presidencial. Nos alegra mucho que en este encuentro podamos contar con la presencia del ingeniero Temístocles Montaz, Don Temo. Con él vamos a estar hablando de temas que ustedes saben que vamos a tratar. No se pierdan un solo minuto de este programa porque les aseguro que les va a gustar muchísimo. Ingeniero Temístocles Montaz, bienvenido a este encuentro. Encantado de estar contigo aquí en el programa. Nos da muchísimo gusto porque sabemos que con usted vamos a hacer un extracto importante de muchas cosas que están pasando en el ámbito político nacional. Pero sobre todo nos vamos a concentrar en su partido. Da la impresión de que esa alta dosis de concentración política que ustedes han acumulado, digamos, por un buen ejercicio, digamos que de alguna manera han estado trabajando en buena lid y han conquistado ese poder, parece que de alguna manera pudiera estarle haciendo daño. ¿Es apreciación mía y de mucha gente o ciertamente esto está pasando dentro del Partido de la Liberación Dominicana? No, la preocupación que tuvo externa es una preocupación válida, porque a lo largo del ejercicio del poder, el Partido de la Liberación Dominicana se ha ido desnaturalizando. Sin lugar a duda, no es el PLD que nosotros construimos, no es el PLD que llega al poder en el año de 1996, con místicas, con disciplina, con organización, unido. Este es otro PLD. Y yo he explicado que la razón esencial de que este sea otro PLD está muy asociado al tema del desbordamiento de las ambiciones de poder que se ha dado y que se da dentro de la organización. Y que ha llegado a un punto tal que ha anulado uno de los fundamentos que habían servido de sustento al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, la unidad interna del PLD, que era cuidada por Juan Bosch como se cuidan los ojos, ha sido tirada por la borda desde el momento mismo en que importantes dirigentes del partido han violentado decisiones. Yo he dicho que el problema medular del PLD se agudiza a partir del momento en que determinados compañeros decidieron violentar la decisión mayoritaria, en el caso concreto del comité político, que es el órgano superior del partido. O sea, el partido siempre mantuvo su unidad sobre la base de que la minoría tenían que acatar la decisión de la mayoría. Cuando ocurre lo contrario, que la minoría no acatan la decisión de la mayoría, entonces ahí comienzan los problemas. Estamos hablando de decisiones que se pudieron haber asumido en el comité central y que el comité político debía ser el ejecutor y entonces no ocurre ese juego de acción. Político. Yo creo que el problema fundamental del PLD arranca a partir del momento en que el compañero Leonel Fernández decidió no acatar la decisión del comité político en abril del año 2015, cuando se decidió dar los pasos para lograr la reelección del presidente Danilo Medina para el periodo 2016-2020. O sea, tú recordarás que en aquella ocasión el comité político de manera abrumadora, de forma mayoritaria, decidió iniciar los trámites
a nivel del Congreso para propiciar esa reforma constitucional, y el compañero Leonel Fernández se opuso de manera radical, inclusive llegó a lanzar un discurso. O sea, lo sorprendente de eso es que quien lo hace es el presidente de la organización, que es la persona llamada a garantizar la unidad del partido. Si hay alguien que tiene que ser el garante de la unidad del PLD, es el presidente del partido. Pero del momento mismo en que el presidente del partido violenta lo que era un método que había servido para garantizar históricamente la unidad de la organización, automáticamente ahí comienza a producirse una situación que ha llegado muy lejos, al punto de que ahora mismo no basta que las decisiones se tomen por mayoría. Ahora se ha querido imponer algo que nunca ha estado en los métodos de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana, que hay que lograr que el 75% de los miembros del comité político estén de acuerdo en una decisión, cuando lo que se entendía era que si había mayoría, eso automáticamente tenía que mover el partido. Yo creo que a partir de ahí se ha ido generando una situación de deterioro que se expresa en el hecho de la infuncionabilidad del propio comité político. El comité político debe ya ir para más de casi 4 meses que no se reúne. Y eso es lo que me ha llevado a mí a decir de manera reiterada que ya en estos momentos el PLD ha devenido en un partido con dirigentes pero sin dirección. Entonces, todo esto explica lo que está ocurriendo, pero que en definitiva lo que está detrás de esto es ambiciones de poder. Pero yo entiendo, Temo, que los cambios debían hacerse sentir con el cambio, digamos, de la época, porque ustedes no pueden ser el partido de núcleos ya, ustedes tienen que ser un partido abierto por esa misma concentración de poder de la que hemos hablado. Sí. Entonces, de alguna manera, eso debió de haberse manejado dentro de esa dirección, de saber que ya somos un partido de masa, un partido que necesita dirigentes, pero que ya no es exactamente el partido que formó el profesor Juan Bosch. ¿O ustedes entienden que el PLD debe volver a esas mismas raíces? No se trata de volver al esquema de partido de cuadro, sin lugar a dudas. Pero para nada. Pero lo que es innegable en cualquier organización es que las decisiones de la mayoría tienen que ser respetadas por la minoría. Sí, sin duda alguna. Si las organizaciones quieren existir, tiene que ser sobre la base de que la minoría acate las decisiones de la mayoría y que se actúe en función de eso. O sea, eso no significa que no se respete a la minoría. Hay que respetarla, pero la minoría tiene que respetar a la mayoría también. Entonces yo creo que lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos en el PLD es eso. Y todo, y yo lo reitero, todo por un problema de ambición de poder. Yo creo que en esto tiene que ver mucho la actitud del compañero Leonel Fernández, que entiende que él debe ser de nuevo candidato a la presidencia de la República o presidente de la República como de lugar. Pero de él y algunos amigos de su entorno más cercano. Claro. Porque hay mucha gente que nosotros conocemos. Pero en el fondo yo creo que la gran responsabilidad recae sobre él, porque o sea, un hombre que ha gobernado el país o que gobernó el país durante 3 periodos. 12 años. 12 años, y que aún así mantenga esta actitud de que inclusive da la impresión en el comportamiento que están exhibiendo ahora de que a ellos hay que darle esa candidatura. O sea, es que obligado que hay que darle esa candidatura. Entonces, yo creo que así no. O sea, entonces, ¿coincide usted con el planteamiento de Carlos de que el presidente Fernández debe tomarse unas vacaciones de su posición dirigencial del partido para que decida procurar su candidatura? Sí, es que yo he sostenido ya desde hace mucho tiempo que la salida a la actual problemática que se da en el partido, si nosotros queremos recomponer el partido, tiene que ser sobre la base de que tanto el compañero Leonel como el compañero Danilo Medina lleguen a un acuerdo para apoyar a otro compañero de la organización. Yo he señalado que desde el momento mismo en que el compañero Leonel Fernández dijo que el PLD era una fábrica de presidente o es una fábrica de presidente, había que comenzar a actuar en función de eso. Y siempre he puesto el ejemplo de cómo actúan las fábricas. Y el mejor ejemplo de cómo actúan las fábricas la tenemos en la fábrica de los automóviles. Sí. Los automóviles, hay marcas diferentes, así como hay partidos diferentes, pero todas tienen en común una cosa. Van cambiando el modelo cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo te cambian el modelo.
Tuve un Toyota de hoy, no es el Toyota de hace 4 años, para nada. no es el Toyota de hace 10 años, lo ve el Mercedes-Benz, lo ven en todos los vehículos. O sea, las fábricas tienen esa lógica porque entienden que para poder lograr mantener que sus clientes se mantengan, que la gente se entusiasme con sus vehículos, tiene que ser sobre la base de ir presentando modelos diferentes. Y así mismo aparte los de eso, partidos. las generaciones van creciendo. Claro. Se van desarrollando. El discurso del merengue que nosotros oíamos hace un año, ahora estamos oyendo otra cosa. Otro tipo. Y tenemos que aceptarlo porque es el lenguaje Sí, de la generación de hoy. El mundo, ¿no?, se va moviendo rápidamente. Así que a veces perdemos de vista que yo he dicho que el PLD de hoy no es el PLD del año de 1973, ni el PLD del año 96. Yo siempre digo, cuando nosotros formamos el PLD en el año 73, la sociedad dominicana era una sociedad rural, eminentemente rural, sin duda alguna. y con una pobreza extrema por todos los lados. El país era un país eminentemente pobre. Hoy no. Hoy este es un país urbano, fundamentalmente urbano, con una alta concentración de clase media. O sea, no es que no haya pobre, pero ya hay una alta concentración de clase media. Y obviamente han habido cambios sociales importantes que lo ha motorizado el propio PLD. Y da la impresión de que el liderazgo del PLD no se está dando cuenta de que la motorización de esos cambios introduce nuevas actitudes en el ejercicio de la política que nos obligan a cambiar, a presentar cosas nuevas. Eso mismo le iba a preguntar. Ustedes son los responsables de esos cambios. Claro. Hay una cantidad enorme de la población que ha salido de la pobreza y que hasta de la indigencia, dentro de todo ese esquema de trabajo que ustedes han desarrollado en el orden político. Entonces, ustedes mismos, a lo interno, van a dejar que eso se pierda. Porque si el partido pierde el poder, es posible que los esquemas se cambien. Sí, yo lo que espero es que terminemos al final entendiendo que lo que está en juego realmente es el poder. ¿No le ha faltado a ustedes una oposición? Que ustedes que ustedes puedan ver en la oposición el crítico permanente, porque es que yo insisto, como le decía al principio, los veo solos. Sí, pero con eso hay que tener cuidado, porque muchas veces muchos dirigentes en el Partido de la Liberación Dominicana parten del criterio de que no hay oposición. Y yo digo, cuidado, mucho cuidado con eso. Siempre pongo el ejemplo de lo que ocurrió en el Distrito Nacional. Para el mes de marzo del 2016, el compañero Roberto Salcedo no tenía competencia. No había nadie que compitiera con Roberto Salcedo. Obviamente la oposición no había presentado candidatura todavía. 45 días antes de las elecciones se presentó un candidato opositor a Roberto Salcedo y en 45 días le ganó las elecciones a Roberto Salcedo. Yo digo, es que hay que tener mucho cuidado con eso de que no hay oposición. Pero en el caso de Roberto, hay quienes argumentan, y yo no puedo decir nada, hay quienes argumentan que había miembros del partido que no estaban muy de acuerdo con eso y que pudieron coayudar al triunfo de Collado. Yo creo que la lección que hay que aprender de lo que ocurrió en el Distrito Nacional es de que no es verdad que los partidos tienen cautiva su militancia. No hay militancia cautiva. Hay gente que puede estar identificado contigo en un momento determinado y a partir de... Un error mío. Cambian de parecer. O sea, no hay militancia cautiva. Yo creo que el peor error que se puede cometer es eso. Yo he dicho que lo que nos evidencia a nosotros lo que ocurrió en el Distrito Nacional es que ya la gente no solamente vota por partido, vota por candidatos. Si el PLD comete el error de no llevar una buena candidatura a las elecciones del 20, aquí muy bien pudiera ocurrir lo que ocurrió en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Por eso el cuidado que hay que tener. Y además porque ya hay signos de que hay problemas. Yo he comentado, inclusive en un artículo que recién acabo de publicar, donde señalo que la encuesta Latino Barómetro del año pasado, del 2018, es muy aleccionadora sobre esto. El dominicano en el 2018, sus reacciones es que no cree en nada. O sea, no cree en las instituciones del Estado, no cree en las instituciones privadas, no cree inclusive en las relaciones interpersonales. O sea, hay una situación
de falta de confianza en la mayoría de las instituciones y la más grave de esa falta de confianza en los partidos políticos. O sea, en la República Dominicana hoy solamente un 14% de los dominicanos creen en los partidos Pero políticos. ese no es el caso de República Dominicana. Todo No. parece indicar que hay un movimiento en toda Latinoamérica para no creer en los partidos políticos y retroceder incluso. Pero el dato que da el Latinobarómetro de República Dominicana es ese, Sí. que solo un 14% de los dominicanos confían en los partidos políticos. Sí. Entonces, el tema medular con esto, y yo lo decía también en una entrevista que me hicieron recientemente, es que si aquí no ha habido una hecatombe del sistema de partidos, es porque todavía la economía dominicana va bien. La economía dominicana se mueve bien y se está generando riqueza. Hay mucha gente que cuestiona la forma como se distribuye, pero el país va bien, hay estabilidad económica, el país crece, eso permite la generación de empleo y por esa razón aquí no hay problema. Yo siempre pongo el ejemplo de Brasil. Inclusive, los indicadores de confianza de Brasil en el 2018 no son tan diferentes a los indicadores de confianza en República Dominicana. Y sin embargo... Por donde decidieron los brasileños. Por donde decidieron los brasileños. Es un peligro. Sí, sin embargo, fíjate quién llega a la presidencia de Brasil, un desconocido, un total pero desconocido. Pero pudiera haber una diferencia. En Brasil hubo una desinstitucionalización política. Y yo siento que el país no ha llegado a ese extremo. Pero todo comienza, déjame decirte lo siguiente, todo comienza cuando se pierde la confianza. Desde el momento mismo que se va perdiendo la confianza en las instituciones hay un problema. Yo siempre he dicho, que mucha gente a veces no lo entiende, que el elemento más importante en el manejo de una economía es la confianza. Así mismo en la política. O sea, la gente no se da cuenta que un alto componente del éxito de una economía es que haya confianza. Sí, porque la gente vota por los partidos porque va a mejorar económicamente. Claro. Ahora, cuando eso se pierde... Es directamente proporcional. Cuando la gente deja de creer, entonces ahí viene automáticamente la crisis. Fue lo que pasó en Brasil. Fíjate que en Brasil ese señor era un desconocido, era un diputado más. Como lo que tenemos. Y una persona con un background que... Claro, además el discurso, sí, tú me entiendes, un país relativamente progresista que había generado los últimos presidentes, habían sido presidentes de izquierda democrática. Fernando Enrique Cardoso era un hombre de izquierda, el Lula de izquierda, Dilma de izquierda. Y venir a esto te da la tónica de a dónde llegó esa pérdida de confianza en las instituciones del régimen democrático. Pero me surge una pregunta ahora. Ustedes son una máquina electoral, de eso no hay dudas. Pudiera haber desconfianza, pudiera la gente decir, bueno, yo no quiero saber del partido, yo no quiero... Pero ustedes han dado muestras de ser conocedores de un proceso electoral y de conquistar votos en la calle, en ese proceso. Sí. Yo quiero que usted me conteste eso después, porque vamos a continuar con el programa, pero ahora vamos a unos comerciales. Gracias por permanecer con nosotros en este encuentro. Nos acompaña el ingeniero Temístocles Montaz, que nos da mucho gusto. Ya les decíamos que todos lo conocemos como un gran conversador. Yo le decía que bueno, que ustedes tienen una gran ventaja para fines electorales, que ustedes son una maquinaria, que han dado muestras de que saben conquistar el voto popular, así sea una semana, 2 semanas, 3 semanas antes del certamen. Eso no podrá garantizar que ustedes estén un poco más tranquilos y pensando que bueno, que a lo mejor no va a aparecer uno al final de la jornada que nos va a dar el golpe final y nos va a sacar del poder, digo yo. No, mira, yo lo que insisto es que a pesar de que, como tú señalas, ese ha sido el comportamiento histórico del PLD, una maquinaria que funciona, el problema es que realmente ahora mismo hay una escisión en el PLD, hay una división en el PLD. O sea, no es percepción. No es real. En el PLD hay una división. Pero cuando tú te encuentras que 5 miembros del comité político, 5 miembros del comité político, convocan a una rueda de prensa para denunciar una campaña sucia por parte del gobierno. Ahí quería que entráramos. Te está indicando que hay un problema. Entonces, si nosotros no resolvemos el problema de la unidad del partido, evidentemente que eso va a tener un efecto catastrófico. ¿Cuál es su apreciación de esa rueda de prensa y de la posición
de esa corriente política del partido, que es la que está No, con el, yo el creo, presidente. yo creo que fue un error. ¿Y de dónde emana? ¿Y Un por qué, error, y un por qué un error tan Pero además, porque... como tan Pero además inentendible? del gobierno, fíjate, los acontecimientos posteriores, lo que han puesto de manifiesto es que realmente el gobierno no ha tenido nada que ver con eso. Pero además, yo creo que aquí es interesante la pregunta que tú haces por lo siguiente, porque esto ha traído a colación un debate sobre campaña, se ha hablado mucho de campaña sucia. Pero yo he sostenido que hay que tener muy claro que una cosa es campaña sucia y otra cosa es campaña negativa. Sí, es cierto. Eso hay que tenerlo claro. Inclusive, en el día de ayer, Adriano Miguel Tejada, en el editorial del periódico Diario Libre, publicó lo que ya hace varios años había publicado sobre la diferencia entre campaña sucia y campaña negativa. Y yo creo que es interesante que eso se lea. Porque aquí muchas veces se confunde la campaña sucia con la campaña negativa. O sea, la campaña sucia es que yo vaya a los medios de comunicación a decir que tú, por ejemplo, escúchame, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, sí. Que tú eres un ladrón, sin prueba. A denostar de mí sin tener Sí, un claro. papel en la mano que El diga, papel, mira, mira, ese es día estuvo así, preso. es y- así. Sí, sí. Pero no es campaña sucia que alguien diga que tú cometiste tal error y que tú no evidencies que eso no es verdad. O sea, si lo que se está señalando es una mentira, eso cae en la categoría de campaña sucia. ¿Quién debe defenderse? Ahora, no a la persona que se está señalando. Si hay alguien que se está señalando por algo, ese tiene que evidenciar que lo que se está diciendo de él no es verdad. ¿Por qué? Si no se dice, alimenta la idea de que lo que se está señalando tiene viso de verdad. Y si tiene viso de verdad, ya no cae en la categoría de campaña sucia. en un momento- Puede ser campaña negativa, pero no campaña Y en sucia. un momento donde cualquiera puede coger un teléfono y hacer viral cualquier información. Claro. Que sí, ahora hay que ser más Claro. cauteloso con todo eso. Porque el tema medular es que estamos en la lucha política. Lo importante en esto es tú estar preparado para que cuando salga algo que tú entiendas que afecta tu honor, cuando salga algo que entiendas que es una mentira, que tú estés en capacidad de demostrar eso. De lo contrario... La pregunta mía es la siguiente, tema. ¿Por qué ellos hacen la rueda de prensa? ¿Por qué ellos dejan correr la información? Se ponen adelante y dicen, como dice el buen dominicano, van a decir tal cosa de mí y en resumidas cuentas yo no sé cuál es la cosa que han dicho ahora. No, el tema no es ese. El tema es que culpan al gobierno. Digo, pero ven acá. ¿Cuál es la lógica de tú hacer una campaña tratando de presentar que el gobierno está detrás de eso? O sea, cuando en realidad ya los acontecimientos posteriores evidenciaron que no era el gobierno que estaba detrás de lo que supuestamente se estaba diciendo. Y que esa figura con anterioridad hizo algo que no dio ningún resultado Claro. al final de la jornada. Claro. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo la impresión que tengo es que desde el sector que encabeza el compañero Leonel Fernández, hay una actitud de confrontar al presidente Danilo Medina, primero forzándolo a que diga ya que no va a la reelección. O sea, el tema es que se defina, o sea, forzándolo. O sea, una campaña antireeleccionista en un contexto donde Danilo no ha dicho si va o no va. O sea, se entiende que por el impedimento constitucional no va. Pero ellos insisten en que Danilo tiene que decirlo. Y obviamente yo he dicho que eso puede tener como objetivo que cuando Danilo diga que no va, aparezca que eso Danilo lo dice Porque ellos lo forzaron a decir que no va. ellos fueron los que incidieron. Que ellos ganaron. determinantemente. Ahora, eso tiene un peligro. Es que la forma como eso se ha estado manejando, porque yo he dicho que ni han puesto sobre el tapete de manera permanente el discurso sobre la reelección ha sido el grupo del compañero Leonel Fernández. O sea, en un contexto donde está prohibida la reelección presidencial, quienes viven permanentemente levantando la bandera de la reelección es el grupo de Leonel No Fernández. significa que ellos tienen temor a que, Entonces, a que pueda ocurrir. No, pero lo que te esto. quiero decir es lo siguiente. Lo que yo digo es
saben que hay una prohibición constitucional, de que es sumamente difícil modificar la Constitución. Pero obviamente la idea es presentarse como los que polarizan con el presidente de la República, pensando que de esa manera van a ganar fuerza a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero no se dan cuenta de lo otro, y es que real y efectivamente el grupo hoy más poderoso dentro del partido es el grupo que encabeza el compañero Danilo Medina. Eso es innegable. Y en esa medida de confrontar a Danilo, lo que pueden es muy bien conducir a una situación en donde se enajenen la voluntad del sector de Danilo. Francisco Javier García, el ministro de Turismo, Sí. dice que si en marzo el presidente entiende que la brecha quedó abierta para una modificación Sí. constitucional, él es de los primeros que pudieran darle apoyo. Bueno, a ese proceso. esa es la posición Pero pudiera ocurrir. del ¿Usted cree que pudiera ocurrir? compañero. Yo lo veo sumamente difícil y yo creo fervientemente que Danilo no va. Yo creo que lo que le hace bien al propio compañero Danilo Medina, al partido y a la democracia dominicana, es que en el 20 se rote. Yo creo que este país quiere cambio. Este país quiere cambio en el 20. El cambio se puede producir con alguien dentro del PLD o con alguien fuera del PLD. O sea, yo creo que esto es un elemento importante. El cambio no simplemente se produce cuando tú desplazas a un partido por otro. Se produce también cuando dentro del propio partido se produce la renovación. Y yo creo que la gente quiere cambio en el 20. El secretario general del partido ya dijo que la posición debía ser ni Leonel ni Danilo. Yo creo que eso es lo correcto. Yo creo que lo correcto, lo que le hace bien al PLD es que el PLD actúe como fábrica de presidente y que en el 20 presente un nuevo modelo. Yo he dicho inclusive, cuando yo he señalado que lo correcto es que Danilo y Leonel se pongan de acuerdo, siempre digo para que apoyen al candidato que decida la base del PLD. No digo que me apoyen a mí, al que decida la base del PLD. Y por eso insisto mucho en que esas primarias tienen que ser democráticas, tienen que ser participativas, a los fines de que no haya después problemas con los resultados de las primarias. Pero vivimos en un país que vota por candidatos, y usted me lo acaba de decir también. Entonces, habría que armar a un candidato. Hay gente que ha hecho un trabajo político, y ustedes han estado haciendo un trabajo político, y están los precandidatos. Pero se arma. Está Carlos, está usted, está... Si se eliminan una serie de restricciones, se arman los candidatos. Yo siempre pongo el ejemplo de los Estados Unidos. A nadie se le ocurría en el segundo periodo de Obama poner a Obama en encuesta. A nadie se le ocurría, Obama ya en su segundo periodo, todo el mundo sabía que no podía ir a un tercer periodo. Por tanto, en las encuestas no aparecía Obama. Entonces, eso permitía que el liderazgo del Partido Demócrata pudiera moverse y emergieron candidatos. Emergió Hillary, emergió otro senador que jugaron un papel. Sí, se jugó. O sea, el tema medular de aquí es que quieren atrapar al partido entre la reelección y la no reelección. Pero además, déjame decir lo siguiente, en un contexto de que no es no reelección, porque lo de Leonel Fernández es reelección también. Yo siempre he dicho que aquí se comete el error de solamente hablar de la reelección continua, pero no hablan de la reelección diferida. Lo de Leonel es una reelección diferida. Leonel ya gobernó este país en tres ocasiones. De manera que lo que se ha hecho en el caso de él es diferir, pero es reelección. Entonces, por esa razón, yo digo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por tratar de lograr que este país no siga atrapado en el tema de la reelección. Por eso yo decía en una ocasión, tenemos que tratar de lograr que por lo menos en los próximos 100 años aquí no se hable de reelección, no se modifique la reelección. Un esfuerzo de este tema. Pero el esfuerzo tienen que hacerlo ustedes como núcleo, como organismo. Pero todo parece indicar que por donde vamos, con esas contradicciones viscerales y esos problemas que ya trascienden a las paredes del PLD, porque la población entera lo conoce, lo más seguro es que las cosas se pongan un poco más difíciles y que no haya... por ejemplo, ¿cuál pudiera ser la alternativa para eso, para que se pongan de acuerdo? ¿Cuál? No, pero por eso es que yo insisto que en esto lo que hay es que anteponer todos esos intereses personales que hay en el ejercicio de la política para poner en primer plano los intereses generales del PLD, porque si no vamos a dividir el PLD. Y lo que es evidente hoy es que el interés general del PLD es mantener la unidad, y la unidad se mantiene en la medida en que el liderazgo del partido se ponga de acuerdo, se unifique.
no sobre la base de quererse imponer a como dé lugar, porque yo lo que noto es que hay gente que se quiere imponer a como dé lugar, sino sobre la base de que se entienda claro, y que lo beneficioso para la organización es que sigamos renovando el liderazgo. Que sigamos renovando el liderazgo. ¿Cómo está su pre-campaña? No, estamos trabajando permanentemente, tenemos un programa de acción que nos está llevando a reunirnos con todos los compañeros que tenemos en el país entero. Yo tengo una estructura nacional, sí, una estructura que se mueve en el país entero. Estamos en estos momentos desarrollando también lo que nosotros denominamos encuentros con el pueblo. Nuestra gente está saliendo todos los fines de semana en casi toda la provincia del país a entregar una comunicación donde nosotros le decimos a los dominicanos y a las dominicanas las razones que nos llevan a buscar la candidatura presidencial. Casi volver a las raíces del partido. Volver a lo que eran los esfuerzos concentrados y ese tipo de cosas. Estamos en eso y estamos desarrollando actividades permanentemente todos los fines de semana en las diferentes provincias del país. No se me mueva porque tenemos que ir a unos comerciales, pero yo quiero que hablemos un poquito de Venezuela. ¿Cómo no? Ustedes manténganse en la sintonía. El ingeniero Temístocles Montaz nos hace el favor de acompañarnos en este encuentro. Le decía antes de los comerciales que yo quiero ver su visión del problema de Venezuela. Si habrá salida inmediata, si habrá intervención norteamericana, si ellos van a decidir, digamos, de motus propio, o las cosas, no sé, a dónde van a llegar. Mira, el tema de Venezuela es un tema que debería ser motivo de estudio de la clase política dominicana, para que no cometamos los errores que se cometieron en Venezuela. Rápidamente yo te voy a explicar por qué se ha llegado en Venezuela donde se ha llegado. Tú recordarás que Venezuela desarrolló una democracia que fue durante mucho tiempo modélica en América Latina. Entre 1958 y más o menos los primeros años de la década de los 90. Adeco y sí, Pellanos. La democracia venezolana se sustentó en un sistema de partidos dominado por Acción Democrática y el COPEI, que era el Partido Demócrata Cristiano. Y en ese periodo largo que viene del 58 hasta el 90 y algo, 94, se turnaron presidentes Adeco con presidente del COPEI. Los copellanos. A partir de finales de los 80 y principios de los 90, en Venezuela comenzaron a producirse situaciones anómalas. Carlos Andrés Pérez llega al gobierno a finales de los 80, se produce una explosión popular en Venezuela por medidas que Carlos Andrés adoptó para hacer frente a una situación económica que heredó, y a partir de ahí se inició un proceso de descomposición que trajo a Chávez, trajo el levantamiento de Chávez. Trajo el benefactor. Pero el levantamiento primero. Sí. Y, terminó preso. Pero bueno, eso comenzó a generar una situación de descalabro institucional en Venezuela, al punto tal de que cuando se van a celebrar las elecciones para sustituir a Carlos Andrés Pérez, el Partido Demócrata Cristiano, que era el que estaba llamado a ganar esas elecciones, decidió llevar de candidato a una persona que no era Rafael Caldera. Y Rafael Caldera, que había sido un líder histórico del COPEI, decidió lanzarse él por su cuenta. Esto es importante. Sí. Ojalá lo entiendan lo que quiero decir. Sí. Decidió lanzarse por su cuenta con un grupito de partidos que le llamaban Las Chiripas, y las Chiripas ganaron en Venezuela. Ese fue el golpe mortal al sistema de partido en Venezuela. Adiós COPEI y adiós Acción Democrática. Y eso le abrió la puerta a Hugo Chávez, porque Caldera ya en el gobierno admitió a Chávez, y eso permitió que a partir de ahí Chávez comenzara a ejercer la actividad política. Pero Hugo Chávez trae una buena propuesta. Gana, correcto. No, Chávez llega al gobierno sobre la base de acabar con ese sistema de partido. Era construir una nueva Venezuela. Pero trae una buena propuesta que Venezuela le era atractiva. Y, claro, de hecho fue atractivo. La gente se había cansado de los partidos tradicionales, claro, la corrupción y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
sin lugar a dudas Chávez va a tener la oportunidad de gobernar en un periodo relativamente bueno para él. Los precios del petróleo se disparan, el petróleo llega a casi $150 el barril, y eso le va a permitir a Chávez desarrollar una política activa. Una buena labor social. En términos sociales. Pero obviamente... Y crea un liderazgo. Esa política social era sostenible mientras los precios del petróleo estaban en los niveles que estaban. A partir del momento en que el petróleo se cae, se desploman los precios del petróleo, esa política social era insostenible. Yo diría que lamentablemente para Maduro, a Maduro le toca comenzar a gobernar a Venezuela en el momento en que comienza a generarse esa situación. Y esa situación no ha cambiado. O sea, Venezuela llegó a tener unos niveles de gastos que hicieron insostenible la política fiscal, terminó endeudándose con todo el mundo, y hemos visto en lo que ha terminado Venezuela en términos, digamos, de un país donde no hay estabilidad económica. Con la muerte de Chávez se pierde un liderazgo que Maduro no pudo sustentarlo. Sí, aunque mi tesis es que todo eso que ha ocurrido en Venezuela se generó, se generó como consecuencia de la política que puso en marcha Chávez. O sea, yo creo que ahí se produjo una desarticulación. Pero no hay factores externos, digamos, sectores de poder que quisieron que ese proceso no se diera, yo creo que es fundamentalmente un problema venezolano. Yo creo que ahí se produjo una desarticulización del aparato productivo. Eso de que Chávez llegaba a un lugar y decía, estatícese eso. Sí, eso no, o sea, yo creo que ahí ha habido problemas. O sea, yo diría que cuando la política termina siendo conducida con criterio mesiánico, creyendo que usted es el Mesías y que usted es el Salvador y que todo lo que usted haga eso está bien, eso termina mal. Y yo creo que parte de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy tiene que ver mucho con eso. A Maduro le tocó el periodo de la vaca flaca, no ha podido ver periodos de incremento de los precios. Ni ha podido orquestar nada. Y entonces es una política económica insostenible, una locura lo que se ha implementado en Venezuela. Bueno, Estados Unidos intervendrá. Lo único que yo desearía es que ahí se produzca una salida pacífica. Entre ellos, que haya una negociación. Obviamente, yo creo que hay señales muy claras, los países de América Latina ya han mandado señales muy claras, la mayoría de los países de América Latina, de que eso no puede seguir así. Y yo pienso que lo correcto es que haya un entendimiento y que se produzca una salida que beneficie al pueblo de Venezuela, porque inclusive lo que uno está viendo en Venezuela en gran medida es una sangría social. Y nosotros lo estamos viviendo aquí. Sí, también. Lo estamos viendo aquí y los pueblos del sur de América también. Sí. O sea, un país con tanta riqueza, o sea, un país que tiene petróleo, que tiene agua, que tiene oro, que tiene aluminio, que ¿No será esa otra de las razones por las que otros poderes externos también quieren estar ahí? Ahí yo creo que la gran lección es tener claro lo que en algún momento dijo el doctor Balaguer cuando seguramente estaba como presidente. Un país rico, pobremente administrado. Ese es el problema de Venezuela. Señores, gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este encuentro, y gracias infinita al amigo Temístocles Montaz, un conversatorio extraordinariamente maravilloso y edificante. Gracias. La próxima semana nos volvemos a encontrar por aquí, por Telefútbol.